Nadie se atrevía a montar al caballo salvaje, hasta que una niña valiente lo abrazó. El patrón del Rancho Grande levantó el látigo sin dudar. Frente a él, la niña pobre apenas respiraba, con las manos amarradas a un poste y la cara cubierta de polvo y lágrimas. Su vestido, hecho jirones, colgaba sobre las rodillas raspadas por la tierra seca. A su alrededor, los peones miraban en silencio, algunos con miedo, otros con vergüenza. Nadie se atrevía a defenderla. «Así aprenderás que los animales de este rancho no se tocan», dijo el patrón, antes de girar sobre sus botas limpias y marcharse entre risas. La niña quedó ahí temblando, con el sol cayendo a plomo sobre su piel herida. En la colina, un caballo negro observaba la escena. Su respiración era lenta. Sus ojos brillaban con algo más que furia, con un entendimiento antiguo, como si llevara siglos viendo injusticias parecidas. El viento sopló y la cuerda se movió apenas, como una promesa, porque lo que nadie imaginaba era que ese caballo salvaje no solo la miraba, la estaba esperando. Si te conmueven las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Qué harías tú si al despertar lo primero que vieras fuera una vaca muerta y los surcos del maíz agrietados como una herida vieja? El grito del gallo no alcanzó a cubrir el balido ahogado que llegó desde el corral. La niña se calzó los guaraches a medio amarrar y salió corriendo con las trenzas rebotando en la espalda. Su madre ya estaba ahí, de rodillas, tocando la frente del animal tendido. El cuerpo de la res, flaco hasta los huesos, yacía con los ojos abiertos al cielo. «Otra más», murmuró la mujer, con la voz seca como la tierra bajo sus rodillas. «Van 3 esta semana». La niña no respondió. Se limitó a acariciar la oreja de la vaca con cuidado, como si su ternura pudiera revivirla. El abuelo apareció cojeando desde la cocina con una taza de barro en la mano. Miró la escena sin sorprenderse, pero con ese silencio que duele más que cualquier palabra. «El pozo se está secando», dijo sin mirar a nadie. «Y sin agua, ni las vacas ni el maíz tienen chance». El sol aún no salía del todo, pero el calor ya pesaba en el aire. El rancho, pequeño y remendado con tablas y láminas, parecía más cansado que nunca. Cada grieta en la tierra era una señal, cada planta marchita, una advertencia. Pero no era solo el clima, la niña lo sabía. Lo escuchaba cada vez que su madre hablaba con las vecinas al volver del tianguis. «Ese patrón Valerio ya compró otro tractor nuevo. Dice que va a sembrar maíz hasta donde alcanza la vista. Y uno acá, viendo cómo se muere lo poquito que tiene. Dicen que va a acercar el paso de agua, que ahora va a cobrar por el riego». Esa mañana, después de enterrar a la vaca detrás del potrero seco, la niña se subió a la piedra más alta de su parcela y miró hacia el horizonte. Al fondo, entre la neblina del calor, se veían las estructuras del Rancho Grande. Tejabanes nuevos, tractores verdes y brillantes como joyas, y más allá, un campo de maíz verde, exageradamente parejo, como si la tierra ahí obedeciera sin protestar. «¿Por qué a ellos sí les crece todo?», preguntó la niña sin esperar respuesta. El abuelo se sentó a su lado, con la mirada fija en el mismo punto. «Porque no siembran con respeto», dijo al fin. «Siembran con ambición». Ese mediodía, mientras buscaban quelites entre las piedras, un ruido los sacó del silencio, el rugido de una camioneta que se acercaba levantando polvo, una Hilux blanca, nueva, de esas que solo se ven en la ciudad o en los ranchos donde sobra el dinero. «No te acerques», advirtió la madre. «Esa gente no viene a saludar». Desde lejos vieron bajar a un hombre de sombrero ancho, camisa limpia y botas de piel. No se presentó, solo señaló con el dedo. «Este terreno ya no tiene derecho de paso». El patrón compró la franja del arroyo. «Van a instalar la bomba de agua para los sembradíos». «Esa agua es del cerro, de todos», reclamó la madre. El hombre solo se encogió de hombros. «Ahora es de quien tiene escritura y maquinaria.
Si tienen quejas, vayan al municipio. Si es que tienen con qué llegar. La camioneta se fue como llegó, dejando polvo, desprecio y un nudo en el estómago. Esa noche, cuando el rancho ya dormía, la niña salió sin hacer ruido. Caminó descalza entre los surcos secos, sintiendo el crujido de las hojas marchitas bajo sus pies. Quería respirar algo que no fuera tristeza. Entonces lo vio. Allá, en lo alto de la colina, recortado contra la luna, estaba el caballo negro, quieto, sólido, imposible. No parecía un animal, parecía un recuerdo, un secreto. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de él, supo que no estaba sola. Lo que nadie sabía era que ese caballo solitario había venido por algo más que pastar. El segundo día después de la muerte de la vaca, el aire olía a tierra caliente y a enojo guardado. Luna se despertó antes que el sol. Algo en el pecho no la dejaba dormir. Caminó rumbo al cerro con la esperanza de ver de nuevo al caballo negro de la colina. En vez de eso, lo que encontró fue mucho peor. La cerca de alambre se extendía, cortando el monte en dos. Del otro lado, el rancho grande se alzaba con sus techos recién pintados y sus máquinas relucientes. Más allá, la tierra parecía otra, verde, suave, sin una sola grieta, como si ahí lloviera diferente. Luna apretó los puños. ¿Cómo es posible que aquí todo se muera y allá todo florezca?, pensó. Un alboroto en el corral llamó su atención. Escuchó relinchos, gritos, el chasquido de un látigo. Luna se escurrió entre los matorrales, quedándose muy quieta tras un tronco caído. Asomó la cabeza y lo vio. El caballo negro estaba ahí. Era más grande de cerca, con el lomo reluciente y la crin desordenada. Tenía las patas llenas de barro seco y los ojos encendidos, como si por dentro cargara tormentas enteras. Pero lo que de verdad heló a Luna no fue el animal, sino la gruesa cadena de hierro que le apretaba el cuello y una de las patas. Frente al caballo, un grupo de hombres trataba de controlarlo con gritos y jalones. El patrón Valerio dirigía todo, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida. Era un hombre de hombros anchos y voz que se escuchaba en todo el valle. Cuando no gritaba, ordenaba, y cuando no ordenaba, juzgaba. «¿Ves? Hasta el más bravo se doblega», dijo el patrón, mirando a los vaqueros que intentaban subirle una silla al animal. Aunque éste pataleaba con fuerza, uno de los hombres se acercó demasiado. El caballo tiró una patada tan potente que el hombre cayó de espaldas. Los demás se rieron. El patrón Valerio no. «Si no pueden con él, mejor véndanlo para carne», dijo, sin cambiar el tono. Luna sintió que el coraje le subía por la garganta. No podía moverse, solo ver cómo el animal luchaba contra la cadena, los dientes apretados y la piel brillando de sudor. De cerca, los ojos del caballo parecían pedir ayuda, pero también avisaban: «Si te acercas, aquí nadie sale ileso». Uno de los hombres intentó amarrarle las patas traseras. El caballo lo dejó acercarse y de repente giró el cuello y lo mordió en el brazo. El hombre soltó un grito y cayó al suelo. Los demás se apartaron con miedo. El patrón se acercó despacio sin mostrar miedo. Sacó un lazo y lo lanzó al cuello del caballo apretándolo más. Luna sintió las lágrimas en los ojos, pero no lloró. No aquí, no frente a ellos. «Este animal no sirve. Nadie ha podido montarlo. Pero yo les juro que lo voy a domar, aunque sea a golpes», dijo Valerio, y su voz se clavó en la mañana como un cuchillo. Los hombres guardaron silencio. Uno de los más jóvenes se atrevió a murmurar: «Dicen que ese caballo es espíritu viejo, que no es bueno provocarlo». Valerio soltó una carcajada. «Lo único que hace falta aquí es coraje, y de eso a mí me sobra». Mientras todos se alejaban, Luna se quedó oculta. El caballo temblaba, la piel marcada por la soga y la cadena. A pesar del dolor, no bajaba la cabeza. Seguía de pie, la respiración fuerte, mirando hacia la línea de árboles donde Luna se escondía. Por un segundo,
Pensó que la había visto, o quizás la había sentido. Era como si el animal supiera que había alguien ahí, distinto a los demás. Luna sintió un impulso extraño, una mezcla de miedo y ganas de acercarse, pero no podía moverse, ni un paso. El patrón y los vaqueros se alejaron, dejando al animal encadenado, solo en medio del corral, respirando hondo, buscando escape hasta en el polvo. Luna miró sus propias manos, pequeñas, temblorosas. ¿Quién sería capaz de liberar algo así?, pensó. Nadie del pueblo lo haría, nadie de los que tenían miedo ni de los que solo obedecían. Tal vez solo alguien que conociera el dolor de no pertenecer, el miedo de estar atado sin remedio. Un viento tibio le revolvió el cabello. Por un instante, el caballo negro relinchó, un sonido profundo que no era solo rabia, sino algo más viejo, más triste. Luna no se movió. El corral estaba vacío, pero en el aire quedó flotando la pregunta que nadie se atrevía a responder. ¿Quién, en verdad, se atrevería a liberar algo que todos temen? Esa tarde, Luna regresó a su parcela, pero ya no era la misma. Caminó en silencio, sintiendo el peso de la injusticia. Sabía que el animal no era solo un caballo encadenado. Era una promesa de algo distinto, una pregunta viva entre el miedo y el deseo de libertad. Y aunque todavía no tenía respuesta, algo dentro de ella ya había cambiado para siempre. Esa noche, cuando el cielo parecía un charco de tinta y los grillos cantaban su tristeza, Luna no pudo dormir. Daba vueltas sobre el petate, mirando el techo de lámina oxidada, escuchando el silbido lejano del viento en los cerros. En su cabeza, el relincho del caballo negro se repetía una y otra vez, como un eco que no la dejaba en paz. Ya cerca de la medianoche, oyó el crujido del piso de madera. Era el abuelo que se levantaba a servirse un poco de café quemado. Luna bajó los pies despacio, se acercó a la mesa y se sentó frente a él, con los codos en la mesa y la mirada clavada en la taza. El viejo la miró un rato, sabiendo que algo traía en el alma. No dijo nada, solo dejó que el silencio se hiciera cómodo. «Abuelo, ¿tú has visto un caballo negro en el rancho grande?», preguntó al fin, con la voz bajita. El abuelo Héctor tomó aire, como quien decide abrir una puerta cerrada desde hace años. «Dicen que ese caballo llegó del Cerro Viejo, justo cuando empezó la sequía», respondió, moviendo la taza entre sus manos callosas. «No es cualquier animal, niña. Ese caballo es cosa seria». Luna lo miró, esperando que contara más. Y él, como si supiera que la niña necesitaba respuestas, se acomodó la silla y bajó la voz. «Cuando yo era muchacho, todavía vivían los abuelos del Rancho Grande. Contaban que, en las noches de luna llena, se veían sombras de caballos galopando por la sierra. No tenían marca, ni dueño, ni rienda. Decían que eran los guardianes de la montaña, animales libres que cuidaban la tierra, el agua y hasta el aire». Luna se inclinó un poco más, sintiendo cómo el misterio la envolvía. El abuelo le sonrió, cómplice. Pero esos caballos no se dejaban ver por cualquiera, solo por la gente que tenía corazón limpio, gente que respetaba la tierra y no se creía patrón de todo. Si uno quería verlos, tenía que esperar callado, escuchar el monte, dejar que la naturaleza hablara primero. La niña sintió un escalofrío. No era miedo, era algo más. Como si de pronto todo el cansancio de la tierra, la rabia del animal y la tristeza de su propia familia tuvieran un mismo origen. «¿Y cómo sabes que el caballo del Rancho Grande es uno de esos?», preguntó, mordiéndose el labio. El abuelo bajó la voz todavía más. «Porque lo vi hace años, lo vi cuando todavía tenía fuerzas para andar por el cerro. Era una noche como esta, oscura y callada. De pronto sentí que algo me miraba. Volteé y ahí estaba, un caballo negro, parado en lo alto de la barranca, con los ojos brillando como dos brasas. No hacía ruido, solo respiraba y me veía.
Y te juro que en esa mirada había algo que no era de este mundo. La voz del abuelo tembló un poco, pero no por miedo. Era respeto, nostalgia. Luna sentía el corazón apretado, como si estuviera a punto de descubrir un secreto importante. Dicen que el linaje de ese caballo viene de muy lejos, continuó el abuelo, que sus ancestros cruzaron montañas y sobrevivieron a las tormentas más bravas. Que donde pisan, la tierra florece si se les respeta, pero se seca si los quieren encadenar. Luna se quedó callada, mirando las manos del abuelo temblar levemente sobre la mesa. Y ahora lo tienen ahí, amarrado, como si fuera cualquier animal, susurró, con un nudo en la garganta. El abuelo asintió, sin dejar de mirarla. Por eso te digo, niña, hay cosas que no se pueden forzar. Ese caballo es símbolo, es promesa, es advertencia. Y el que intente romper su espíritu termina roto también. Por un momento, el silencio llenó la cocina. Afuera, el viento golpeó la lámina del techo y la lechuza lanzó un chillido, como recordando a todos que la noche no perdona secretos. Luna apoyó la cabeza en los brazos, mirando la taza humeante. Su mente volaba lejos, imaginando a los caballos libres cruzando las montañas, escapando de las manos que solo saben encadenar. ¿Y crees que alguien pueda ayudarlo, abuelo?, preguntó de pronto con voz de esperanza. El viejo la miró con cariño y un poco de tristeza. Solo quien lo vea como hermano, no como esclavo. Solo quien sepa escuchar antes de querer mandar. Luna se quedó pensativa. La historia del abuelo era más que un cuento. Era una llamada, una señal. Antes de volver al petate, Luna miró por la ventana. La silueta de la montaña se dibujaba bajo la luna. Sintió que el destino de ese caballo y el suyo estaban entrelazados por algo que iba mucho más allá del corral, del hambre o de la pobreza. Esa noche, mientras se acurrucaba para dormir, Luna supo que no podía ignorar lo que había visto. Algo dentro de ella le decía que esa historia no era solo de antes, que ahora le tocaba a ella decidir si iba a escuchar la voz del monte o a mirar hacia otro lado. Amaneció con el viento soplando fuerte, ese viento que parece traer mensajes viejos desde la montaña. Luna despertó con la historia del abuelo rondándole la cabeza y la sensación de que ya nada sería igual. Mientras se lavaba la cara en el balde de agua fría, miró al este, hacia donde el sol apenas asomaba y los campos secos seguían pidiendo un milagro. Esa mañana no fue a buscar quelites ni a ayudarle a su mamá con las tortillas. Caminó directo al potrero del Rancho Grande, con la esperanza de ver al caballo negro una vez más. Avanzó entre piedras y mezquites, sin hacer ruido, con el corazón apretado y la promesa recién nacida en su pecho. No iba a dejar solo a ese animal, no mientras pudiera hacer algo. Desde lejos vio la silueta de Huracán. No sabía su nombre todavía, pero en su cabeza ya lo llamaba así, como lo había escuchado en los susurros de los vaqueros. El caballo estaba ahí, amarrado a la estaca, la cabeza baja pero los ojos alerta, como si no pudiera descansar ni un segundo. Parecía cansado pero no derrotado. Luna se escondió entre los matorrales. Se quedó observando largo rato, tratando de entender. El animal no comía. No miraba a los hombres que pasaban. Solo movía la oreja, atento a cada ruido. De pronto uno de los peones se acercó, intentando darle agua. El caballo retrocedió, tirando de la cadena. Nadie se atrevía a acercársele mucho. Cuando el campo quedó solo, Luna se animó a salir de su escondite. Caminó despacio, con las manos a la vista, como le enseñó el abuelo, que se acercaba uno a los animales heridos. El viento le pegaba en la cara, levantando polvo y llevándose sus miedos. Se detuvo a una distancia prudente. No dijo nada, solo lo miró. El caballo giró la cabeza y la observó un largo rato. Parecía medirla, decidir si valía la pena confiar en esa niña flaca, de ropa remendada y trenzas deshechas. «No te voy a hacer daño»,
susurró Luna, aunque sabía que el animal no entendía palabras, sino intenciones. Se sentó en el suelo, lejos pero a la vista. Sacó de su bolsa un puñado de hierbas y las fue acomodando sobre la tierra. Sabía que tendría que esperar. El abuelo siempre decía que lo primero para domar un animal era el silencio, la paciencia y el respeto. El tiempo pasó lento. El sol subía y el calor picaba, pero Luna no se movió. Por momentos, el caballo le quitaba la vista. Luego volvía a mirarla. El viento traía el olor a polvo, a monte seco y a sudor viejo. A veces parecía que los dos respiraban igual, aguantando juntos el peso de la espera. De pronto, un ruido fuerte en el rancho, un portazo, voces de hombres. Luna se asustó y se escondió detrás de una piedra. Los vaqueros salieron, hablando de la cosecha, de los tractores, de las deudas. Uno de ellos miró al caballo con fastidio. «A este animal nada lo tumba, pero tampoco sirve para nada», dijo pateando una piedra. «Solo da problemas». Luna sintió coraje, pero también algo de miedo. Cuando se fueron, salió de su escondite de nuevo. Se atrevió a dar 2 pasos más. El caballo la miró inquieto, pero no retrocedió. «Si quieres, puedo venir mañana», murmuró Luna, casi para sí misma. No esperaba respuesta, pero el animal giró la oreja hacia ella, atento. Era como si, en ese pequeño gesto, le diera permiso de volver. Luna sintió una chispa en el pecho, una emoción rara y nueva, esperanza. Los días siguientes repitió la rutina. Cada mañana, antes que nadie se despertara, cruzaba el campo y se sentaba cerca del potrero. No intentaba tocarlo ni hablarle mucho, solo estar. A veces le dejaba un poco de agua en una vieja cazuela de peltre, a veces alguna manzana robada del árbol del vecino. El caballo olfateaba, a veces aceptaba el regalo, otras solo lo ignoraba. Poco a poco, algo empezó a cambiar. El animal ya no tiraba de la cadena cuando la veía, ya no se apartaba tanto. Luna aprendió a leer el lenguaje de sus ojos, el modo en que movía la cabeza, el leve temblor de sus músculos cuando estaba nervioso. No necesitaban palabras. Una tarde, cuando el viento soplaba más fuerte que nunca, Luna sintió que algo la miraba desde el monte. Volteó y por un instante creyó ver otra sombra moviéndose entre los árboles, como si algo o alguien estuviera cuidando ese encuentro. El corazón le latía rápido. Sentía que lo que hacía no era solo por el caballo, sino también por todos los que alguna vez habían sido atados, ignorados o silenciados. Se levantó despacio, sacudió el polvo de su falda y antes de irse le susurró al viento: «Mañana regreso, te lo juro». El caballo la miró hasta que se perdió entre los mezquites. El viento se llevó su promesa, pero Luna supo que en ese instante algo invisible los había unido. Una promesa callada, pero más fuerte que cualquier cadena. Desde temprano, el rancho grande estaba más inquieto de lo normal. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de la tierra mojada por el riego artificial. Camionetas nuevas, de esas que nunca se ven en los pueblos chicos, iban llegando y levantando polvo por la brecha principal. Traían a los hombres más ricos de la región, sombreros limpios, botas brillantes, camisas bien planchadas y la mirada de quien nunca pasa hambre. Dentro de la casa principal, el patrón Valerio dirigía la reunión. Era un hombre que llenaba el espacio, siempre erguido, con voz gruesa y maneras de quien cree tener la razón en todo. Sobre la mesa, papeles y catálogos con fotos de maquinaria agrícola nueva, tractores, cosechadoras, sistemas de riego de última generación. El ambiente olía a dinero y a promesa de poder. «Caballeros», dijo Valerio, dejando caer la mano sobre la mesa, «ya basta de hacer las cosas como antes. La ganadería de a poquito ya no deja nada. Aquí el que no crece se queda fuera. Hay que vender la carne por toneladas, llenar los camiones, exportar. Y para eso necesitamos invertir». Uno de los rancheros, de bigote grueso y cara quemada por el sol, alzó la voz.
Pero los bancos no sueltan fácil el crédito. ¿Cómo vamos a pagar tractores nuevos si la tierra sigue igual de terca? Valerio lo miró con paciencia fingida. Por eso estamos aquí. Si nos unimos, los bancos sí prestan. Yo ya hablé con el gerente. Nos dan créditos grupales, compramos maquinaria grande, cambiamos la manera de sembrar y de criar ganado. El campo puede ser oro, si sabemos cómo exprimirlo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asintieron con entusiasmo, otros miraron hacia abajo, incómodos. Afuera, un peón traía charolas con café y pan dulce, pero nadie le agradeció. Sabían que ahí nadie quería parecer débil. ¿Y los pequeños ganaderos?, preguntó alguien desde la esquina. ¿Qué va a pasar con la gente que apenas tiene 2 o 3 vacas? La tensión subió de golpe. Valerio ni parpadeó. Esos que no pueden crecer, pues ni modo. O venden, o se asocian con nosotros, o se quedan mirando. Aquí la tierra es para el que la trabaja bien y tiene con qué invertir. No podemos andar cargando a los rezagados. El silencio cayó como piedra. Algunos hombres miraron por la ventana hacia los potreros, donde la tierra ya estaba marcada con líneas perfectas de riego. Otros pensaron en sus propios ranchos, secos y llenos de deudas. No se trata de ser cruel, dijo Valerio, acomodándose el cinturón. Es cuestión de progreso. O nos adaptamos o nos comen los de fuera. En ese momento, uno de los ganaderos de menor fortuna levantó la voz. Mi papá siempre dijo que el campo se respeta, que no todo es número y máquina. Valerio lo miró con una sonrisa cortante. Con respeto no se compra tractor, hijo, y sin tractor el que siembra se muere de hambre. El ambiente se volvió tenso. Nadie quería ser el primero en rendirse, pero todos sentían que el campo cambiaba de manos, de reglas, de alma. Fuera del salón, Luna se había acercado al portón, escuchando lo que podía. No entendía todo, pero sentía que ahí se jugaba algo importante. Miró los camiones y la maquinaria nueva. Pensó en su abuelo, en su madre, en el coraje que les daba ver cómo los ricos se repartían el futuro del valle. Mientras tanto, los peones cargaban costales, limpiaban herramientas y se hacían a un lado si alguien importante pasaba. Uno de ellos, el más joven, murmuró en voz baja: ¿A poco todo esto vale más que la tierra misma? Otro, viejo y cansado, solo negó con la cabeza. El patrón cree que sí, pero la tierra no olvida. El sol seguía subiendo, calentando las tejas y el ánimo de los presentes. Adentro, la junta se cerró con un apretón de manos y la promesa de volver pronto con los contratos listos. Valerio se quedó mirando el campo, soñando con hectáreas llenas de maíz uniforme, cabezas de ganado engordadas a prisa y tractores zumbando de sol a sol. No vio la figura pequeña de Luna detrás del portón, ni supo del nudo en la garganta de tantos que sentían que algo importante se rompía ese día. Ya por la tarde, cuando los invitados se fueron, el patrón salió a supervisar a Huracán. El caballo, lejos de todos, seguía encadenado, los ojos oscuros clavados en el horizonte. Valerio lo miró como si viera un estorbo. «A ver cuánto duras», murmuró. «Aquí el que no sirve, se va». Mientras el viento soplaba, levantando polvo sobre los surcos nuevos, Luna apretó los puños. El mundo se partía en dos: los que podían comprar el futuro y los que apenas sobrevivían al presente. Por dentro, algo se encendió. Sabía que no podía quedarse mirando. Ese día en el valle no solo cambió la manera de sembrar, cambió la manera de resistir. El sol ya estaba alto cuando Luna salió detrás de su mamá, que cargaba una bolsa de manta llena de frascos y hierbas secas. Doña Isabela era la curandera del pueblo, pero últimamente, más que curar, se dedicaba a intercambiar remedios por lo que hubiera. Un poco de maíz, una docena de huevos, a veces un pedazo de queso duro. Luna caminaba a su lado, escuchando el roce de las sandalias en la tierra. Por el camino, pasaron junto a un campo donde el maíz apenas levantaba del suelo, amarillo y delgado.
Unas vacas flacas buscaban sombra bajo el mezquite, rascando la tierra como si ahí pudiera salir algo bueno. Llegaron primero a la casa de la señora Tomasa, que estaba sentada en un banquito, con las manos partidas por el trabajo y la espalda encorvada. Tenía los ojos hinchados y, al verlas, trató de sonreír. «Doña Isabela, qué bueno que vino, mi nieto sigue con la tos. Ya no sé qué darle». Doña Isabela sacó un frasco de hojas de eucalipto y le explicó cómo prepararlas en infusión. Tomasa la escuchó atenta, mientras Luna miraba el interior de la casa. Un solo cuarto, paredes de adobe, un par de gallinas picoteando en el suelo, y en un rincón un niño tapado hasta la barbilla, respirando con dificultad. Al final, Tomasa metió la mano en una caja y le dio a doña Isabela 2 elotes pequeños y un poco de frijol. «Es poquito, pero es lo único que tengo». «No se preocupe», dijo Isabela cerrando la bolsa. «Ya habrá tiempos mejores». Siguieron caminando. En cada casa, la historia se repetía. Mujeres solas, hombres trabajando lejos o perdidos entre deudas, niños con los pies descalzos y los sueños encogidos por la necesidad. Luna veía cómo su mamá escuchaba, tocaba las frentes febriles, daba consejos de plantas y pomadas. En cada trueque se notaba el cansancio de ambas partes. El hambre es callada, pero se siente en el ambiente. En la casa de la señora Ofelia, la conversación subió de tono. Ella tenía una hija enferma, pero no podía pagar ni una consulta. «¿Y los del banco?», preguntó Isabela casi sin esperanza. «¿No prestan para comprar aunque sea una vaca nueva?». Ofelia soltó una risa amarga. «¿A nosotras? No. Si no tienes tierra con papeles, si no tienes hombre a tu lado, si no tienes máquina, no eres nadie. Piden garantías como si fuéramos ricos, pero lo único que tengo son mis manos, y estas ya no dan más». Luna se quedó mirando las manos de la señora, agrietadas y fuertes, pero también cansadas. Sintió un calor raro en la garganta. Pensó en lo diferente que era la vida para la gente del Rancho Grande, donde todo brillaba, donde los niños jugaban a la sombra de tractores nuevos. De regreso a casa, cruzaron la parcela de los Jiménez. La mujer estaba arando con una yunta vieja. Su hijo, apenas mayor que Luna, llevaba los pies envueltos en pedazos de tela. La tierra levantaba polvo con cada golpe de la pala. «¿Les falta algo?», preguntó Isabela, ofreciendo un frasco de árnica. «Nos falta todo», contestó la mujer suspirando. «El patrón nuevo cerró el paso al arroyo. Ahora tenemos que cargar agua en cubetas. Y ni así alcanza pa'l maíz». Siguieron su camino en silencio. Luna apretó la mano de su madre, buscando consuelo. «¿Por qué a nosotras nos toca así, mamá?», preguntó cuando ya solo se oían los grillos. Doña Isabela le acarició el pelo con una ternura cansada. «Porque nos enseñaron a resistir, mija, y porque aunque tengamos las manos vacías, no dejamos de ayudar a quien lo necesita. Eso nadie nos lo puede quitar». Al llegar a su propia casa, Luna se sentó bajo el árbol del patio, mirando los frascos y las hierbas, la bolsa casi vacía, el cielo sin nubes. Sintió la injusticia en la piel. Quiso gritar, correr, romper algo. En vez de eso, solo cerró los ojos y pensó en el caballo negro, solo, encadenado, tan perdido como ellas. La voz de su abuelo la sacó de sus pensamientos. «El viento cambia, niña. Y cuando menos lo esperas, lo que parece imposible pasa». Esa noche, Luna decidió que no solo iba a observar el mundo desde la orilla. Quería hacer algo, aunque fuera poco, aunque apenas se notara. Y así, con el corazón ardiendo de rabia y esperanza, se durmió abrazada a la promesa de que algún día, de alguna forma, las manos vacías podrían cambiar el destino. Luna despertó antes del alba, con esa sensación en el pecho que no la dejaba quedarse en la cama ni un minuto más. Se puso su falda vieja, se echó una rebeca sobre los hombros y sin hacer ruido salió de la casa. Afuera, el aire olía a tierra mojada y a promesas nuevas.
Caminó hacia el potrero del Rancho Grande, esquivando piedras y nopales, sintiendo cómo el corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirse. Cuando llegó al corral, el cielo apenas empezaba a pintar de azul el horizonte. El silencio era profundo, roto solo por el canto de algún gallo lejano y el resoplido fuerte del caballo negro. Luna se detuvo unos metros antes de la cerca. Lo vio de nuevo. Huracán, inmenso, con la crin desordenada y la mirada fija en el horizonte. El animal parecía hecho de sombras y viento. En la luz débil del amanecer parecía casi irreal. Luna sacó de su bolsa 2 manzanas pequeñas, un poco arrugadas, y una botella vieja con agua fresca. Avanzó despacio, con pasos suaves, el corazón dándole vueltas. Recordó las palabras de su abuelo. Con los animales hay que ser honestos. Si tienes miedo, ellos lo sienten. Si vienes de corazón limpio, ellos lo saben. Se acercó lo suficiente para que el caballo pudiera olerla. Se agachó despacio, sin dejar de mirarlo. Huracán movió una oreja, curioso, pero no se apartó. Luna colocó la manzana y el agua junto a la estaca. Después retrocedió unos pasos y se quedó ahí, sentada sobre la tierra fría, observando. «No te preocupes, no te voy a tocar», susurró más para calmarse a sí misma que al animal. El caballo giró la cabeza y la miró. Por un momento, Luna sintió que el mundo se hacía chiquito, como si solo existieran los dos en ese pedazo de campo. Notó la respiración pesada del animal, el brillo salvaje en los ojos. No había odio ni miedo, solo una alerta constante, como la de alguien que ha aprendido a defenderse solo. El sol empezó a subir, calentando despacio el aire. Huracán olfateó la manzana, dudó, luego le dio un mordisco pequeño. Luna sintió que le temblaban las manos de emoción. No quería moverse, ni siquiera parpadear. Era la primera vez que el animal aceptaba algo de su parte. Mientras el caballo comía, Luna recordó las palabras que había escuchado días antes, cuando los hombres decían que ese animal era inútil, que solo traía problemas. Sintió un coraje silencioso crecerle en el pecho. ¿Cómo alguien puede llamar problema a un ser tan hermoso?, pensó. Se quedaron así un rato largo, en un silencio raro, lleno de cosas no dichas. Huracán bebió un poco de agua, la miró de reojo y volvió a comer. Cada movimiento era un acto de confianza, pequeño pero firme. Luna, sentada sobre sus talones, apenas respiraba. De pronto un grito rompió la paz del momento. Alguien venía por el sendero, 2 vaqueros hablando fuerte, discutiendo sobre una vaca que se había perdido. Luna se puso alerta, pensando en correr, pero el caballo no se movió. Solo endureció el cuerpo y clavó la mirada en los hombres que se acercaban. «Ahí está otra vez la mocosa», dijo uno al ver a Luna. «¿Qué haces aquí tan temprano?» Luna se levantó despacio, sin mirar a los ojos del hombre. Sentía el estómago apretado, pero no iba a correr. No quería darle motivos para sospechar. «Solo vine a dejarle agua, nada más». El vaquero bufó. «Ese animal no necesita cariños, necesita mano dura. Si el patrón te ve aquí, se va a enojar». Luna no contestó. Solo se giró despacio y se fue por donde había llegado, sintiendo la mirada de Huracán en la espalda todo el tiempo. Al llegar al sendero, se detuvo un momento, se dio la vuelta y lo vio. El caballo estaba quieto, con el hocico manchado de jugo de manzana. Por primera vez, ella sintió que algo había cambiado, un lazo invisible, frágil pero real. Esa tarde, mientras ayudaba a su mamá en la cocina, Luna no podía dejar de pensar en el animal. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos oscuros, sentía su respiración cerca, recordaba el susurro mudo que solo se da cuando 2 seres se reconocen, aunque no compartan el mismo idioma. Antes de dormir, miró al cielo y le prometió al viento que no lo dejaría solo, que iba a volver una y otra vez, hasta que ese caballo recordara que también podía confiar. En el fondo, sabía que la lucha apenas comenzaba.
Pero ese primer paso, ese vínculo silencioso, era más poderoso que cualquier cadena. Esa noche, la casa parecía más callada de lo normal. Luna no podía dormir. El calor se sentía pegajoso y pesado, como si el aire trajera un presentimiento raro. Afuera, el viento soplaba inquieto entre los árboles. Los perros ladraban a lo lejos, pero ella sabía que no era por nada. De repente, un relincho cortó la oscuridad, fuerte y desgarrado. Luna se sentó de golpe en su petate, el corazón latiendo a mil. No era un sonido común. Ese relincho traía angustia, rabia y algo más, como si estuviera pidiendo ayuda. Sin pensarlo dos veces, se puso los guaraches, se envolvió en el rebozo y salió por la puerta trasera sin hacer ruido. La luna estaba alta y apenas iluminaba los caminos de tierra. Luna avanzó rápido, guiándose por el instinto y el recuerdo del potrero donde estaba Huracán. Con cada paso, el miedo se mezclaba con la emoción. Sabía que no debía andar sola a esas horas, pero algo dentro la empujaba a seguir. Al llegar al corral, se quedó quieta, tratando de entender lo que veía. Todo estaba en silencio, pero el aire olía a metal y sudor. Se acercó despacio a la cerca, y a la luz de la luna vio el lugar donde solía estar encadenado el caballo. La estaca seguía ahí, pero la cadena estaba rota, colgando en el suelo, torcida y estirada, como si la hubieran arrancado con pura fuerza. Luna sintió un escalofrío. Se agachó para mirar mejor y encontró huellas frescas, profundas, que salían del corral y seguían hacia el monte. No eran solo marcas de un animal que camina. Se veían arañazos, tierra removida, señales de lucha. ¿Huracán? Susurró al viento, sabiendo que no iba a recibir respuesta. Siguió las huellas, cada vez más inquieta. De pronto, escuchó un crujido entre los arbustos. Se detuvo en seco, el corazón en la garganta. Vio una sombra moverse rápido entre los árboles y por un segundo creyó que era el caballo. Pero la figura era demasiado pequeña. Un gato salió corriendo, asustado. Luna respiró aliviada, pero no bajó la guardia. Avanzó un poco más, con la linterna vieja que había metido en la bolsa del rebozo. Al enfocar el haz de luz, notó algo extraño. En el tronco de un mezquite había restos de soga y marcas de dientes. Huracán había mordido, jalado, hecho todo lo posible por soltarse. «No puede ser», murmuró, admirada. Regresó la mirada al corral. Por un momento pensó en volver a casa, pero algo la hizo quedarse. Se escondió detrás de unos matorrales, esperando ver si Huracán regresaba. Pasaron los minutos. El silencio pesaba. Entonces, un sonido suave rompió la calma. Era un resoplido, fuerte y cercano. Huracán apareció entre la maleza, caminando despacio, arrastrando lo que quedaba de la cadena. El caballo se veía cansado, sudado, pero sus ojos brillaban más que nunca. Parecía otro animal, más fiero, más vivo, como si una llama se hubiera encendido en su interior. Luna no se atrevió a moverse, solo lo miró desde lejos. Huracán levantó la cabeza, la olfateó en el aire, y por un instante se quedaron mirándose. No había miedo, solo un entendimiento profundo, como si compartieran el mismo secreto. El caballo resopló otra vez y se acercó al bebedero improvisado que Luna le había dejado días antes. Bebió agua con desesperación, luego miró alrededor y con un movimiento ágil desapareció entre los árboles rumbo al monte. Luna se quedó ahí, temblando de emoción. Algo estaba cambiando en él, pero también en ella. Ya no era solo una niña viendo a un animal salvaje, era parte de algo más grande, una historia que se escribía sola bajo la luna. Cuando creyó que todo estaba en calma, escuchó voces lejanas del rancho. Eran los vaqueros, alumbrando con linternas, hablando nerviosos. ¡Se soltó! ¿Cómo se rompió esa cadena? El patrón va a enloquecer cuando se entere. Ese animal no es normal, te lo digo yo. Luna se escurrió de regreso a casa antes de que la descubrieran. Caminó rápido, con el corazón todavía latiendo fuerte, sintiendo que acababa de presenciar un milagro.
Al entrar a su cuarto, se asomó por la ventana y vio la luna brillar sobre los campos secos, sobre el pueblo dormido. No sabía si alguien más le había ayudado al caballo, si él solo había encontrado la fuerza o si la tierra misma había decidido liberarlo. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Ahora había una sombra libre en el monte, un rastro de huellas frescas y un secreto compartido entre una niña y un animal que por fin se negaba a rendirse. Esa noche, Luna durmió con la esperanza ardiéndole en el pecho. Sabía que lo que venía sería difícil, pero también sabía que la libertad, aunque asuste, siempre vale la pena. El corral amaneció revuelto y los vaqueros iban de un lado a otro con la mirada nerviosa. La noticia de que Huracán había roto la cadena se regó por el rancho más rápido que el viento. El patrón Valerio apenas llegó. No tardó en dejar claro que ese asunto no iba a quedarse sin consecuencias. Dentro de la casa grande, la tensión se podía cortar con el cuchillo. Valerio caminaba de un lado a otro en la sala, con el ceño fruncido y los labios apretados. Frente a él, su capataz esperaba instrucciones, con el sombrero en la mano y la cabeza agachada. «¿Quién fue el que anduvo cerca del corral anoche?», preguntó Valerio sin levantar la voz, pero con un tono que daba miedo. «Dicen los muchachos que vieron una sombra, patrón. Una niña, la misma que anda trayendo fruta y agua para el caballo», respondió el capataz con cautela. Valerio apretó los dientes. No necesitaba que le dijeran más. Sabía perfectamente quién era esa niña, la hija de la curandera, la nieta del viejo domador, siempre metiéndose donde no la llaman. «Vigílala, que nadie, ni ella ni ningún curioso, se acerque al potrero. Ese animal es mío. Y si no puede ser mío, no será de nadie», ordenó Valerio, dejando claro que no aceptaba réplicas. El capataz asintió, sudando frío. Nadie en el rancho se atrevía a contradecir al patrón. Sabían que cuando Valerio se enojaba, era capaz de todo. Salió de la casa rápido y en cuanto puso un pie en el patio, llamó a 2 hombres y les dio la orden. «Si ven a la chamaca cerca del corral, me avisan de inmediato y ni se les ocurra tocar al animal sin permiso». Mientras tanto, Luna andaba por los alrededores intentando no llamar la atención, pero el ambiente se sentía diferente. La gente la miraba raro, los peones le bajaban la vista o fingían no verla. Ella sabía que algo había cambiado, pero no imaginaba el tamaño de la tormenta que se estaba gestando. En la cocina de su casa, doña Isabela la notó inquieta y le preguntó si todo iba bien. «Nada más ando cansada, mamá», dijo Luna tratando de sonar tranquila, pero por dentro sentía que el mundo se le venía encima. El abuelo Héctor la miró fijo durante el desayuno. «Tienes que tener cuidado, niña. El patrón es terco y peligroso. Ya te traen entre ceja y ceja», advirtió en voz baja. Pero Luna no podía quedarse de brazos cruzados. En cuanto tuvo oportunidad, salió de la casa rumbo al potrero, usando atajos por los matorrales, cuidando cada paso. Desde la distancia, vio a 2 hombres vigilando la entrada. No había manera de acercarse sin ser vista. Apretó los puños de frustración. Sentía una mezcla de miedo y coraje, pero también una fuerza nueva. Ya no era solo por Huracán, sino por todo lo que el patrón representaba. El abuso, la injusticia, el desprecio a los que no tienen poder ni dinero. En el rancho grande, la presión aumentaba. Valerio no tenía paciencia para juegos. Ordenó reforzar las cercas, revisar cada rincón y tener el caballo bajo vigilancia constante. Incluso empezó a rondar él mismo por las noches, con la escopeta al hombro y la mirada fija en la oscuridad. Una tarde, mientras supervisaba el potrero, llamó al capataz a su lado. «Ese animal tiene que obedecer, cueste lo que cueste. Si hay que amarrarlo más fuerte, se amarra. Si hay que domarlo a la fuerza, se doma. Y si alguien más se mete, se arrepiente», dijo con una voz tan fría que hizo temblar hasta a los más valientes. El capataz no dijo nada, solo asintió,
sabiendo que la línea entre la obediencia y el miedo era cada vez más delgada. Luna, desde lejos, vio todo. La figura del patrón imponía respeto y miedo a partes iguales, pero en sus adentros algo la empujaba a no rendirse. No sabía cómo, pero estaba decidida a no dejar solo a Huracán. Esa noche, la luna apenas se asomó entre nubes. Luna se sentó en su cama, pensando en el caballo, en su mamá, en su abuelo y en el rancho dividido por la ambición de unos pocos. El aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. En su corazón, la amenaza de Valerio era real, pero la esperanza también. Sabía que no podía confiar en nadie, que cualquier paso en falso podría costarle caro. Pero también sabía que, a veces, los más pequeños encuentran la forma de hacer temblar hasta a los más poderosos. El juego había cambiado. Ahora, más que nunca, cada movimiento era crucial. Y en el aire flotaba una promesa. La historia de ese caballo y de esa niña apenas comenzaba a escribirse. El cielo se partió en dos con el primer trueno. Las nubes, negras y apretadas, se derramaron sobre el valle, como si el cerro mismo estuviera llorando. En cuestión de minutos, la tierra se volvió lodo y el aire olía a tormenta y miedo. Luna se despertó con el estruendo, el corazón desbocado. Desde la ventana, vio el rayo iluminar por un segundo los campos partidos, los charcos creciendo y el potrero del rancho grande perdido bajo la lluvia. La familia se apuró a tapar goteras con ollas y cubetas. Pero Luna no podía dejar de pensar en Huracán. El corral, hecho de palos viejos y alambre oxidado, no iba a aguantar mucho. El caballo, encadenado y solo, seguro estaba sufriendo cada trueno, cada relámpago. Mientras el agua golpeaba el techo como piedras, Luna sentía en el pecho algo parecido a desesperación. El abuelo intentó calmarla. «El monte sabe cuidar a los suyos, niña», le dijo cubriéndose los hombros con la vieja cobija. Pero ella no podía quedarse quieta. ¿Y si la cadena se aflojaba? ¿Y si el animal, asustado, intentaba huir y se lastimaba? ¿Y si la corriente del agua lo arrastraba? La tormenta parecía durar una eternidad. Luna no durmió, solo esperaba, contando cada trueno y apretando los puños. Cuando por fin llegó el amanecer, el agua apenas cedía. Todo el pueblo olía a humedad y a hierba mojada. Luna salió corriendo antes de que el sol asomara del todo. Sus guaraches se hundían en el lodo, la falda empapada le pesaba, pero nada de eso le importaba. Al llegar al potrero, el corazón se le detuvo. El corral estaba hecho trizas, los palos caídos, el alambre reventado y lo más inquietante, no había rastro de Huracán. Luna corrió de un lado a otro, buscando huellas en el lodo. Solo encontró el rastro de la cadena rota y marcas profundas de pezuñas. Todo lo demás era confusión. Se quedó de pie, temblando de frío y coraje. ¿A dónde se habría ido? ¿Habría logrado soltarse solo o alguien más lo ayudó durante la tormenta? Estaría herido. En ese momento el capataz llegó con 2 peones y vio el desastre. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», gritó pateando el barro. «El patrón nos va a matar cuando vea esto». Uno de los hombres murmuró: «Tal vez el animal se ahogó, o tal vez se fue pa'l monte». El capataz lo fulminó con la mirada. «Nadie sale hasta encontrarlo. Revísenlo todo. Y si ven a la niña esa, avísenme». Luna, oculta detrás de un mezquite, sintió que el miedo le apretaba el estómago. No podía volver a casa así, no sin saber qué había pasado. En ese momento, algo brilló a lo lejos, una herradura hundida en el lodo, la señal clara de que Huracán se había ido por el arroyo, tal vez buscando refugio en el cerro. Luna no lo dudó. Siguió el rastro, ignorando el frío, el barro y el peligro. El viento de la tormenta arrastraba ramas y hojas, pero ella solo pensaba en el caballo, en sus ojos, en la promesa de cuidarlo. Atravesó un campo de maíz caído y llegó a una cañada donde el agua corría rápida. Ahí, entre los juncos, encontró la primera pista:
un pedazo de cadena enganchado en una roca, pelo negro pegado al alambre. «No puede estar lejos», susurró mirando el monte. «Aguanta, por favor». En ese momento, un trueno lejano la hizo saltar. Sintió el peligro tan cerca como el frío. Sabía que no podía arriesgarse mucho más. Volvió sobre sus pasos, mojada y llena de lodo, pero con una idea clara. Huracán había escapado. Ya no era solo un animal encadenado. Ahora era un fugitivo, un símbolo, y el peligro apenas empezaba. Al regresar al pueblo, la vio una de las vecinas. «¿Qué haces toda mojada, niña? ¿Se te perdió algo?» Luna no supo qué contestar. Solo sintió que los adultos la miraban diferente, como si sospecharan de su secreto. Caminó rápido a su casa, donde su madre la esperaba con la cara preocupada. «¿Dónde andabas? ¿Viste al caballo?» Luna asintió, todavía temblando. «Se fue, mamá. El corral está destruido, ya no está». La noticia se regó por el pueblo como pólvora. Algunos decían que era castigo de la naturaleza, otros que era pura suerte del animal. Pero para Luna era el principio de algo mucho más grande. Sabía que Valerio no iba a rendirse. Sabía que los hombres con dinero y miedo son los más peligrosos. Esa tarde, el patrón llegó con la camioneta, la cara dura y el sombrero empapado. «Nadie se va de aquí hasta que encontremos a ese animal. El que lo encuentre primero se gana un mes de sueldo extra, y la niña que no se meta más», dijo, mirando a Luna con ojos de hielo. La tensión en el aire era como una cuerda a punto de romperse. Luna se quedó quieta, tragando saliva, sabiendo que la vigilancia sobre ella sería peor. Pero algo en su interior la empujaba a no rendirse. Cayó la noche y el valle se llenó de murmullos. ¿Dónde estaba Huracán? ¿Quién lo había soltado realmente? ¿Qué harían si el patrón lo encontraba primero? Y ahora, yo te pregunto a ti, si fueras Luna, ¿arriesgarías todo por salvar a un ser inocente, aunque eso te pusiera en peligro? ¿O te esconderías, esperando que alguien más lo hiciera? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué harías? A veces, las decisiones más pequeñas son las que cambian el destino para siempre. El sol de la tarde apenas lograba colarse entre las nubes rotas y los campos embarrados por la tormenta. El maíz, maltrecho pero terco, seguía en pie con las hojas todavía goteando. Luna avanzaba con el corazón encogido, los zapatos pesados por el lodo y la vista fija en el horizonte. No había dormido bien, no había comido. Su única obsesión era encontrar a Huracán antes de que lo hiciera el patrón. Al entrar al maizal, el silencio era extraño. Se oía el rumor del viento en las hojas, un rumor que parecía susurros. De pronto, una huella fresca, profunda, cortó la monotonía del barro. Luna se agachó y la tocó con la punta de los dedos. La herradura era inconfundible. Siguió el rastro, agachada, alerta, como si cada paso pudiera cambiarlo todo. Unas filas más adelante, un susurro diferente la detuvo. Era una respiración agitada, pesada. Luna contuvo el aliento y avanzó en puntas, apartando las hojas despacio. Y ahí, entre los surcos abiertos y las cañas caídas, lo vio. Huracán estaba parado, sucio, con las patas aún marcadas por la cadena rota. El animal se veía cansado, flaco, pero en sus ojos brillaba la misma chispa de siempre. Llegó en el silencio que se formó entre ellos. Luna no corrió, se quedó quieta, respirando despacio, sintiendo la lluvia que aún caía de las hojas. Huracán la miró, el cuello tenso, las fosas nasales abiertas, como si en cualquier momento fuera a huir, pero no lo hizo. «Estoy aquí», susurró Luna sin moverse. «No te voy a lastimar». Huracán parpadeó, respiró hondo. Por primera vez, en vez de retroceder, dio un paso hacia ella. Luna sintió el pecho apretado, la emoción quemándole la garganta. Se acercó muy despacio, cada movimiento medido, cuidando no asustarlo. Huracán bajó la cabeza, su crin, empapada y sucia, rozó el brazo de Luna. La niña sintió la fuerza y el temblor del animal, el calor de su cuerpo herido pero vivo.
Con manos temblorosas lo acarició suave, primero en el cuello, luego en la frente. El caballo cerró los ojos por un instante y, en ese gesto, Luna supo que había ganado algo más valioso que cualquier tesoro: la confianza. Ya pasó, le susurró como quien le canta a un niño asustado. La tensión se resolvió solo por un momento, porque entonces Luna escuchó un ruido en la orilla del campo. Voces. Los hombres del patrón estaban cerca, buscando, gritando órdenes. El peligro volvía a crecer. Luna se pegó al cuerpo de Huracán, intentando pensar rápido. Si te ven, te llevan. Si me ven contigo, quién sabe qué me hagan. Llegó con un giro inesperado. En vez de asustarse, Huracán la miró como si supiera lo que tenía que hacer. Se giró, se internó más entre los surcos de maíz y Luna lo siguió, agachada, usando las plantas altas como escondite. Caminaban juntos, despacio, como dos sombras en el campo mojado. Al llegar a una pequeña cañada, Luna notó que Huracán cojeaba. Se arrodilló junto a él. Revisó la pata trasera. Tenía una herida, no muy profunda pero sangrante. «Te voy a ayudar, ¿sí?», murmuró. Sacó de su bolsa un trapo viejo, lo mojó en un charco y limpió la herida lo mejor que pudo. Huracán se quejó apenas, pero no intentó alejarse. Era como si entendiera que por primera vez alguien estaba de su lado. La lluvia fina seguía cayendo, limpiando el sudor y la sangre. Llegó cuando Luna, ya agotada, abrazó al caballo. Lo rodeó con ambos brazos, apoyó la cara en su cuello y cerró los ojos. Sintió la respiración cálida, el pulso acelerado, la vida latiendo entre los dos. En ese instante ya no importaban el miedo, la pobreza ni las amenazas del patrón. Solo existía ese abrazo, esa alianza silenciosa. Cuando Luna abrió los ojos, notó que el viento había parado. Por primera vez, Huracán estaba tranquilo. Ya no era solo el animal salvaje de las leyendas, ahora era un compañero, un igual, alguien tan solo y lastimado como ella. Pero el peligro no desaparecía. Las voces en el maizal se acercaban, los perros ladraban más fuerte. Luna se separó de Huracán y le susurró al oído: «Tenemos que irnos, juntos». Se internaron por una vereda oculta entre el monte, cruzando arroyos y piedras sueltas. Luna no sabía a dónde iban, solo sabía que tenía que mantenerlo a salvo, aunque eso la pusiera en riesgo. El campo parecía guardar el secreto, cubriéndolos con ramas y sombra. Al caer la tarde encontraron un claro entre los árboles donde pudieron descansar. Luna se sentó junto al caballo, acariciándole el lomo mientras repasaba en la mente lo que acababa de suceder. Nunca había sentido tanto miedo ni tanta valentía al mismo tiempo. De pronto, un relámpago iluminó el cielo y el eco de los hombres buscándolos quedó lejos, como si el mundo les diera un respiro. Luna apoyó la cabeza en el cuerpo de Huracán y por primera vez en días se permitió llorar. No de tristeza, sino de alivio. Habían sobrevivido juntos al primer gran peligro, pero en el fondo sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar para defender esa libertad tan frágil? La noche caía sobre el maizal, pero entre las sombras, una niña y un caballo ya no estaban solos. Estaban listos para lo que viniera. En el Rancho Grande, la noticia del escape de Huracán llegó como un balde de agua fría. Los peones apenas murmuraban entre ellos cuando el patrón Valerio llegó de golpe, con la mirada llena de furia. El ambiente se tensó tanto que hasta los perros se metieron bajo las camionetas. La primera explosión vino en la sala principal. Valerio golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos temblaron. Los capataces se miraban unos a otros, nadie se atrevía a hablar. ¿Se puede saber cómo demonios se les escapó el animal?, tronó Valerio, los ojos llenos de una mezcla de miedo y odio. Era su única tarea, una sola.
El capataz, con la voz temblorosa, intentó defenderse. «Patrón, el corral se vino abajo con la tormenta, pero dicen que fue la niña, la que anda siempre rondando. Un peón la vio en el maizal. Dicen que hasta habla con el animal, como si lo entendiera». Valerio apretó los puños. «Esa niña está embrujando al caballo. Lo está haciendo a propósito. ¿No ven? No es normal que el animal la busque. La quiero lejos del rancho y quiero al animal aquí, domado o muerto». La orden cayó como piedra. De inmediato Valerio exigió redes, sogas, rifles con sedantes, lo que hiciera falta. El rancho se llenó de movimiento, hombres armando monturas, otros revisando lámparas y linternas. El plan era claro: capturar a Huracán antes de que se perdiera en el monte. Se dio cuando uno de los peones se acercó en voz baja al capataz mientras armaban las redes. «¿De verdad vamos a usar rifles? ¿Y si el animal se lastima?». El capataz lo calló con la mirada. «Tú no pienses, solo haz lo que dice el patrón. Aquí no hay lugar para dudas». Poco después, los hombres montaron a caballo, salieron en grupos hacia la sierra, alumbrando cada rincón, gritando el nombre de Huracán y de Luna. El sonido de los cascos y el rumor de la tormenta hacían vibrar la noche. Era una cacería. Mientras tanto, Valerio se quedó en la sala, paseándose como fiera enjaulada. Su furia no era solo por el caballo, sino por la vergüenza de sentirse desafiado por una niña. No podía soportar la idea de que el animal prefiriera a Luna antes que a él. Surgió cuando Valerio, en su desesperación, fue a la cocina donde la madre de Luna trabajaba esa tarde ayudando a una vecina. Sin más, la enfrentó con voz cortante. «Dígale a su hija que no se le acerque a mi rancho, y dígale que si vuelve a buscar ese animal, no respondo». Doña Isabela lo miró a los ojos, sin agachar la cabeza. «Las cosas no se resuelven con miedo, patrón, ni a las personas, ni a los animales». Valerio soltó una carcajada sin alegría. «Eso dígaselo al animal, si lo vuelve a ver». Se fue sin esperar respuesta, dejando atrás el rumor de los peones y el olor a café quemado. Estalló en el monte. Luna, aún escondida con Huracán, escuchó el sonido de los hombres acercándose. El caballo empezó a ponerse nervioso, resoplaba y golpeaba la tierra con la pezuña. Ella se apretó contra su costado, tratando de calmarlo con la voz baja. «Tranquilo, no te van a encontrar, no te van a hacer daño». Pero los hombres no estaban lejos. Un silbido, un destello de linterna, el chasquido de una rama. Luna sabía que era cuestión de minutos antes de que los vieran. Pensó en huir, pero el caballo apenas podía caminar bien. Entonces, el giro inesperado. Uno de los peones que se acercaba era el más joven, el que alguna vez había llevado pan a su casa en tiempos duros. La reconoció, y en vez de delatarla, se quedó inmóvil unos segundos, dudando. «Vete, Luna, escóndete bien», susurró apenas audible. «No digas que me viste». El corazón de Luna latía con fuerza. Agradeció con la mirada y se escabulló, guiando a Huracán más adentro del monte. Se metieron entre los matorrales, cruzando arroyos y piedras, hasta que los gritos quedaron lejos. Mientras la noche avanzaba, la tensión seguía subiendo. Los hombres del patrón, armados y con la orden de no regresar sin el caballo, se adentraron más y más en la sierra. Luna y Huracán, ocultos y temblorosos, sabían que el peligro estaba lejos de terminar. Por primera vez, Luna sintió que la lucha ya no era solo por el caballo, sino por todo lo que el animal representaba: la dignidad, la libertad, la esperanza de que las cosas podían ser diferentes. Pero la cacería apenas empezaba, y esa noche nadie podía saber cómo iba a terminar. Mientras la luna se asomaba entre las nubes, la pregunta flotaba en el aire: ¿podrá una niña y un caballo cansado escapar de la furia de un hombre que solo entiende de control y obediencia? Ojalá el monte y la noche se pusieran de su lado,
porque en ese instante la esperanza pendía de un hilo tan delgado como el suspiro de Huracán bajo las ramas mojadas. La oscuridad en la sierra era densa, casi como una manta. Luna avanzaba despacio, una mano en el lomo de Huracán, la otra tanteando el camino. El caballo, aunque herido y agotado, la seguía con confianza ciega, como si hubiera entendido que la única salvación estaba con esa niña de pasos pequeños y corazón grande. Cada trueno lejano le recordaba que la persecución seguía. El rumor de los caballos, el brillo ocasional de linternas, no dejaban lugar para el error. En uno de los descansos breves, Luna escuchó un silbido suave, como un pájaro llamando. Reconoció de inmediato la señal. Era la señora Pilar, la anciana que vivía más cerca del monte y que conocía los caminos secretos como la palma de su mano. Pilar apareció de entre los árboles, envuelta en su rebozo viejo, ojos alertas y pasos ligeros. «Por acá, niña», susurró, con voz urgente pero serena. «Hay una cueva arriba. Nadie la busca porque piensan que está maldita. Pero es segura. Yo me escondí ahí cuando era joven». Llegó con la decisión rápida. Luna, sin pensarlo mucho, confió en la mujer. Juntas guiaron a Huracán por una vereda estrecha entre raíces y piedras, mientras la lluvia seguía cayendo y el frío apretaba los huesos. El caballo resbaló un par de veces. Luna lo animó con palabras dulces. Pilar iba abriendo camino con un palo y con paciencia de siglos. Finalmente llegaron a la entrada de la cueva. Por fuera solo parecía una grieta oscura entre dos peñascos. Pilar entró primero, encendió una vela y pronto el pequeño refugio se iluminó con una luz temblorosa. Huracán dudó al principio, pero al sentir la calma de las mujeres, entró despacio, agachando la cabeza. Llegó con el silencio que llenó la cueva cuando, por fin, pudieron descansar. Luna acarició el cuello de Huracán. Notó el temblor leve de su cuerpo y sin poder evitarlo rompió en llanto, un llanto bajito, callado, que era más alivio que miedo. «Lo lograste, mija», susurró Pilar, sentándose a su lado. «No cualquiera se le pone enfrente al patrón, y mucho menos por un animal. Hay que ser valiente o tener el corazón muy limpio». Luna asintió limpiándose las lágrimas con la manga. No podía dejarlo, no podía... Afuera los hombres pasaron varias veces, sus voces retumbando en la montaña, pero la entrada de la cueva quedó oculta por las piedras y el monte crecido. Por un momento, el peligro parecía lejano. Vino con la reflexión inesperada de Pilar, mientras compartían una tortilla fría y un poco de queso. «¿Sabes, niña? La gente piensa que los poderosos siempre ganan, pero no es verdad. A veces la fuerza está en el silencio, en el aguante. Hoy tú nos enseñaste eso a todos». Luna bajó la mirada, pero sonrió apenas. Sentía el cuerpo molido, el estómago vacío y la ropa empapada, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Se sentía parte de algo grande, algo que iba más allá de su vida, de su casa, de su pobreza. En el pueblo, al día siguiente, los murmullos empezaron temprano. La noticia corrió de boca en boca. La niña de la curandera había escapado con el caballo salvaje que burló a los hombres del patrón. Las mujeres en el tianguis comentaban entre susurros: «¿Viste? Dicen que lo escondió en la montaña, que ni los perros pudieron encontrarla. Valiente la chamaca. Ojalá no le hagan daño, porque si el patrón la agarra, quién sabe qué le haga. No va a poder, porque ya todos la están mirando diferente». Así, poco a poco, la historia de Luna empezó a crecer. Ya no era solo la niña callada de las trenzas y las faldas remendadas, sino la que se atrevió a desafiar a los ricos, la que hizo lo que nadie se había atrevido. Algunos hasta se animaban a preguntarse si acaso no era cierto lo que decían los abuelos, que los animales reconocen a la gente buena y que la montaña, cuando quiere, protege a los suyos. De ese día fue más íntimo. Cuando el sol se ocultaba y el frío de la noche volvía a llenar la cueva,
Luna se recostó junto al caballo, le susurró una canción vieja que le enseñó su mamá y sintió, por primera vez en días, que podía dormir. Pilar veló el sueño de ambos, sentada en la entrada, rezo en los labios y mirada en el monte. La montaña guardó el secreto esa noche, y en la comunidad el nombre de Luna empezó a convertirse en leyenda, porque cuando alguien se atreve a hacer lo correcto, aunque parezca imposible, el mundo entero comienza a mirar distinto, pero el peligro seguía ahí, acechando entre la maleza, esperando su momento para atacar. La verdadera prueba apenas comenzaba. Al amanecer, el rumor sobre el escape de Huracán y el valor de Luna había cruzado el valle entero. Los campos, normalmente silenciosos a esa hora, vibraban con murmullos de incertidumbre y opiniones encontradas. Las mujeres se reunían cerca de los lavaderos. Los hombres se juntaban bajo la sombra de los mezquites y hasta los niños sentían en el aire que algo grande se estaba moviendo. De esa mañana se dio en la tienda del pueblo, donde un grupo de campesinos discutía acaloradamente. Don Matías, hombre de manos duras y pocas palabras, alzó la voz. No es justo lo que le quieren hacer a la niña. Si el patrón puede venir a llevarse lo que quiera, ¿qué nos espera a los demás? Pero otros, como Silvestre, agachaban la cabeza y miraban hacia la tierra. No es asunto nuestro. El patrón trae dinero, tractores y hasta a la policía si hace falta. Si lo enfrentamos, nos va a quitar lo poquito que tenemos. La discusión subió de tono cuando una señora se atrevió a decir lo que muchos pensaban en secreto. ¿Y si esta vez no nos callamos? ¿Y si por una vez hacemos lo correcto y no lo que nos conviene? El ambiente se tensó. Nadie quiso ser el primero en contestar. Pero la pregunta quedó en el aire, flotando como una nube de tormenta. Mientras tanto, en el rancho grande, Valerio no perdía el tiempo. Citó a todos sus trabajadores y arrendatarios en el corral. Su voz, dura y firme, cortaba cualquier duda. Quiero a ese caballo aquí antes del anochecer. El que ayude a la niña se va a la calle sin un peso, y el que la proteja también es mi enemigo. Cuando uno de los peones, el mismo que había ayudado a Luna en el monte, se quedó parado, dudando si levantar la mano o quedarse callado. Sus compañeros lo miraron de reojo, sabiendo que una decisión equivocada podía costarles el trabajo, o algo peor. Esa tarde, los campos se partieron en dos. Algunos campesinos se acercaron a la casa de Luna, preguntando si necesitaba algo, ofreciéndole agua o pan. Otros pasaban de largo, fingiendo no ver a la niña, temerosos de llamar la atención del patrón. En cada parcela, en cada esquina, se respiraba la división. Los que todavía creían en la libertad y los que ya se habían resignado al control. Un giro inesperado se dio cuando doña Pilar, la anciana que había ayudado a Luna, reunió a varias mujeres en su casa y les propuso algo impensable. Si Valerio puede reunir a sus hombres, ¿por qué no nosotras? Si se mete con una, se mete con todas. Las mujeres se miraron unas a otras midiendo el miedo, pero también la esperanza. Fue doña Tomasa la que dio el primer paso. Cuenta conmigo. Ya estuvo bueno de andar agachadas. La noticia corrió rápido. Pronto, un grupo de mujeres comenzó a organizar rondas nocturnas para vigilar el monte. Se turnaban para llevar comida a la cueva, para vigilar si los hombres de Valerio se acercaban demasiado. El miedo era real, pero la fuerza de estar juntas les daba otra cara. Estalló cuando Valerio, al enterarse de la resistencia, ordenó cerrar el paso de agua para varias parcelas de las mujeres que apoyaban a Luna. El coraje y la desesperación subieron de golpe. En la plaza, una de las mujeres se enfrentó a Valerio. Voz temblorosa pero decidida. El agua no es suya, no somos sus animales. Valerio sonrió con desprecio. Mientras yo pague el bombeo, aquí mando yo. Y si quieren agua, ya saben dónde encontrarme.
Las mujeres se fueron de la plaza con el orgullo herido, pero más decididas que nunca a no dejarse vencer. Luna, viendo la solidaridad y el miedo en los ojos de sus aliadas, sintió por primera vez el peso de la responsabilidad. Ya no era solo por Huracán, era por todas las veces que el patrón había decidido quién comía y quién no, quién vivía tranquilo y quién solo sobrevivía. Esa noche, en la cueva, Luna le contó a Huracán todo lo que estaba pasando. El caballo, aunque no entendía las palabras, sentía la tensión en el ambiente. Su respiración era más rápida, sus oídos atentos a cada ruido. Al caer la madrugada, los campos de maíz y los potreros ya no eran tierra neutral. Se convirtieron en terreno de batalla, no de armas, sino de dignidad. Los murmullos se hicieron promesa y los miedos, rabia compartida. En la comunidad, cada quien tenía que elegir libertad o control. Y en medio de ese nuevo conflicto, la figura de una niña y un caballo herido se volvió el símbolo de algo mucho más grande, la esperanza de que, por fin, el valle podría cambiar. Pero la tensión seguía creciendo. Nadie sabía si la valentía de unos sería suficiente para vencer el miedo de todos. La tierra dividida esperaba la próxima chispa que lo cambiaría todo. En la madrugada la cueva olía a humedad y ceniza. Luna despertó con un presentimiento inquieto. Huracán dormía cerca, respirando tranquilo, mientras doña Pilar murmuraba oraciones bajito, como si pudiera detener la desgracia con puro rezo. El silencio era denso, roto solo por los susurros del viento afuera y el rumor lejano de un búho. Llegó cuando Luna salió un momento a buscar agua y vio, a la distancia, una silueta recortada contra el cielo pálido. Uno de los peones de Valerio. Lo reconoció de inmediato. Era Gervasio, el más callado, el que siempre aceptaba el dinero del patrón sin preguntas. Él la miró apenas un segundo y bajó la vista. Y Luna sintió un escalofrío. Supo que si Gervasio los había visto, el escondite ya no era seguro. Volvió rápido a la cueva, el corazón acelerado. Le contó a doña Pilar lo que vio. «Tenemos que movernos, y rápido», dijo la anciana poniéndose el rebozo. «Este monte tiene muchos ojos, mija. Hoy están contigo, pero mañana quién sabe». En el valle, el rumor de la traición corrió antes que el alba. Gervasio, apretando unos billetes en la mano, fue directo con el capataz. En voz baja, con miedo, le dijo el secreto. «Están en la cueva del barranco, detrás del Guamúchil viejo». Se dio cuando el rancho grande estalló en movimiento. Hombres a caballo, perros, lámparas y armas. Valerio mismo encabezó el grupo, la furia escrita en la frente. «Hoy se acaba este juego», gritó y azuzó a los perros hacia el monte. Mientras tanto, Luna y doña Pilar intentaban sacar a Huracán de la cueva. El animal inquieto resoplaba y giraba la cabeza, como si supiera que algo malo se acercaba. Luna lo acarició, susurrándole al oído. «Tienes que confiar en mí, por favor, no te asustes». En el sendero, los perros ladraban más fuerte y los hombres avanzaban a paso firme. El eco de las voces y los cascos retumbaba en la piedra. Luna, desesperada, intentó empujar a Huracán por la salida trasera de la cueva, un paso estrecho entre dos peñas. Pero justo cuando el animal logró pasar, una rama crujió. Alguien venía por detrás. Estalló con la llegada de los hombres de Valerio. La luz de las linternas entró de golpe en la cueva, cegando a Luna por un segundo. «¡Aquí es!», gritó uno de los peones. Los perros se lanzaron hacia el interior, pero no encontraron nada. Ni Luna, ni Huracán, ni doña Pilar. Valerio entró furioso, pateó la tierra y escupió al suelo. «Dije que no se escapara, ¿dónde están?». Pero la cueva estaba vacía, fría. Solo quedaban huellas frescas en la tierra y el olor a caballo. Afuera, los hombres buscaron entre las piedras, revisaron cada matorral, gritaron nombres, nada. El monte, espeso y cerrado por la neblina, no dejaba ver ni oír más allá de unos metros.
El giro inesperado vino cuando uno de los perros, al olfatear cerca de una piedra, se detuvo en seco y comenzó a llorar, retrocediendo con el rabo entre las piernas. Los hombres lo llamaron, pero el animal no quiso seguir. Los demás perros, extrañamente, hicieron lo mismo. Era como si el monte mismo protegiera a los fugitivos. Valerio, sudando y furioso, se quitó el sombrero y lanzó una maldición al aire. Los peones se miraron entre sí, nerviosos. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero la sensación era clara. El monte estaba de parte de la niña y del caballo. En el pueblo, al enterarse de la búsqueda fallida, la gente empezó a murmurar. Dicen que la niña y el caballo ya no están solos, que la sierra los cuida, igual que a los antiguos. ¿Será que los buenos no siempre pierden? Los rumores crecieron. Algunos aseguraban haber visto a Luna y a Huracán cruzando arroyos imposibles, otros decían que los vieron de noche, moviéndose entre la niebla. Nadie sabía realmente dónde estaban, pero todos sentían que algo grande estaba pasando. El miedo al patrón empezaba a mezclarse con la esperanza. De vuelta en el monte, Luna, Doña Pilar y Huracán seguían ocultos, moviéndose en silencio, usando rutas antiguas que solo los viejos del pueblo conocían. Cada paso era un reto, pero también una victoria. Al anochecer, Luna se recostó junto al caballo y sintió una paz nueva, aunque el peligro seguía cerca. Supo por primera vez que la montaña no solo era su refugio, era su aliada, y en el fondo, algo en el aire hacía pensar que el juicio del monte no siempre favorece al más fuerte, sino al más justo. Esa noche, la comunidad empezó a creer que tal vez sí, que la naturaleza, cuando quiere, puede proteger hasta a los más pequeños. Y en los corazones cansados del valle renació una esperanza. El sol caía a plomo cuando Valerio, desesperado por recuperar el control que sentía escurrírsele entre los dedos, se adentró en el monte a caballo. Ya no era el patrón seguro de sí mismo, sus botas estaban cubiertas de polvo y su rostro, normalmente imperturbable, mostraba señales de cansancio y rabia. A su alrededor, el monte era puro silencio, apenas roto por el crujido de las ramas y el galope inquieto de su animal. Cada sombra parecía una amenaza. Llegó cuando, de repente, se escuchó un relincho potente, diferente a cualquier otro. Valerio se detuvo en seco. Frente a él, emergiendo entre los árboles como un fantasma, estaba Huracán. El caballo negro tenía la mirada encendida, el cuerpo tenso, como si la misma montaña lo hubiera hecho surgir para el enfrentamiento final. Valerio apretó la mandíbula, sacó el lazo y espoleó a su caballo para acercarse, dispuesto a atrapar a Huracán con sus propias manos. «Ahora sí, vas a ver quién manda aquí», gritó, el eco de su voz perdiéndose en la sierra. Se produjo cuando Huracán, lejos de huir, se plantó frente a Valerio. Alzó la cabeza, pateó el suelo con fuerza y resopló, desafiándolo con una valentía que heló la sangre a más de uno de los peones que venían detrás. El caballo de Valerio, asustado, retrocedió unos pasos, pero el patrón lo obligó a seguir. Hubo un instante de silencio denso. Entonces Valerio lanzó el lazo. Huracán esquivó con una agilidad brutal, saltando a un lado, girando sobre sus patas como un rayo negro. Valerio, sorprendido, perdió el equilibrio y el lazo cayó lejos, enredándose entre las ramas. En ese momento, Huracán se lanzó, no para atacar, sino para interponerse entre Valerio y el paso de la montaña. Fue tan rápido y tan decidido que el caballo del patrón se encabritó. Valerio trató de sostenerse, pero la fuerza de los dos animales lo sacudió y, sin poder evitarlo, cayó de espaldas sobre el suelo pedregoso. La tensión subió de golpe. Valerio se incorporó, adolorido y sucio. El orgullo le pesaba más que la herida en la pierna, pero el miedo era aún peor. Por un momento, sus ojos se cruzaron con los de Huracán, y lo que vio no fue odio ni venganza. Fue una dignidad tan feroz y pura que le quitó el aliento.
Llegó cuando los peones se acercaron, corriendo a auxiliar al patrón. Uno de ellos le tendió la mano, pero Valerio, dolido, la apartó de un manotazo. Sentía la humillación como un fuego bajo la piel. Quiso ponerse de pie, pero la pierna le dolía demasiado. «¡Déjenme!», gruñó, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Mientras Huracán retrocedía, vigilante, Valerio quedó solo en el claro del monte. Sus hombres, temerosos de la mirada del caballo y del patrón, guardaron silencio. Nadie se atrevió a perseguir más al animal. Luna, escondida entre los arbustos, vio todo y sintió un alivio tan grande como el miedo que había sentido minutos antes. El giro inesperado de ese día no fue solo la caída de Valerio, fue lo que vino después. Tendido en el suelo, bajo el cielo inmenso, el patrón por primera vez en su vida se sintió pequeño. Recordó los años de infancia, cuando su propio padre le había enseñado a temer antes que a escuchar. Por primera vez, pensó que tal vez el mundo no era solo de los que gritan más fuerte. Mientras sus hombres lo ayudaban a regresar al rancho, Valerio miró atrás. Vio la silueta de Huracán alejarse entre los árboles, libre, indomable, y por primera vez en muchos años sintió una grieta en el alma. ¿Y si toda su vida había estado equivocado? ¿Y si el control no era lo más importante? ¿Y si la fuerza verdadera era otra cosa? De regreso en el rancho, mientras lo curaban, Valerio guardó silencio. Nadie lo había visto tan callado jamás. Los rumores corrieron rápido. El patrón había caído, no solo del caballo, sino de su propio pedestal. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos y el monte guardaba su secreto, en el corazón del hombre más poderoso del valle nacía una duda nueva. Y aunque la herida del cuerpo sanaría pronto, la del orgullo y el alma tardaría mucho más. El enfrentamiento había cambiado a todos. Y en el aire quedó flotando una verdad imposible de ignorar. A veces, el valor más grande es el de reconocer que uno ha estado equivocado. El monte esa noche juzgó, y nadie volvió a ser el mismo. El ambiente en el rancho grande era tenso y apagado. La noticia de la caída de Valerio corría de boca en boca, y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, se sentía una mezcla de alivio y miedo en cada rincón. El patrón permanecía en la sala, con la pierna vendada y el ceño más fruncido que nunca. Afuera, la vida seguía. Las vacas mugían, los peones iban y venían, pero algo fundamental había cambiado. Llegó esa mañana cuando Luna tomó una decisión que nadie se esperaba. Preparó una mochila pequeña, guardó una manzana, un poco de agua y el cuaderno más preciado de su abuelo. Ese donde había anotado, con letra temblorosa pero firme, todos sus secretos sobre los caballos, el campo y la paciencia. Sin avisar a nadie, caminó hacia el rancho grande, cruzando los surcos de maíz y los charcos secos de la última tormenta. Sus pasos resonaban en su propia cabeza como tambores de guerra, pero no era venganza lo que la movía. Era el deseo de romper el ciclo de odio y miedo. Al llegar, 2 peones intentaron detenerla en la entrada, pero ella los miró a los ojos, firme. «Vengo a ver al patrón. No vengo a pelear. Vengo a hablar». Se miraron entre sí, dudando. Al final, uno asintió y la dejó pasar. Luna avanzó por el corredor hasta la sala, donde Valerio, sentado en un sillón viejo, levantó la vista con sorpresa y desconfianza. Se dio en ese encuentro. El silencio fue lo primero en llenar la habitación. Valerio, con la pierna inmóvil, observó a la niña de las trenzas y la ropa humilde, sin saber si gritar, ignorarla o simplemente preguntar qué hacía ahí. Luna no se achicó. Se acercó despacio y le extendió el cuaderno del abuelo. «No vengo a pedirle nada, no vengo a insultarlo ni a reclamarle, vengo a darle esto», dijo con voz tranquila, aunque por dentro le temblaran las manos. «Aquí está lo que mi abuelo aprendió de los caballos. No es para domarlos a la fuerza, es para entenderlos». Valerio tomó el cuaderno con recelo, como si esperara que fuera una trampa.
Lo hojeó rápido y se detuvo en una página llena de dibujos de caballos libres. Notas sobre cómo esperar, cómo escuchar, cómo acercarse sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, la dureza de su rostro se quebró apenas. «¿Y para qué me das esto?», preguntó, la voz ronca, casi un susurro. «Porque usted puede seguir peleando, puede seguir perdiendo, puede seguir encerrando animales y personas, o puede aprender a mirar diferente. Nadie gana nada a la fuerza, patrón, ni usted ni yo». El silencio se hizo pesado, pero era un silencio distinto. No de amenaza, sino de posibilidad. Fue inesperado. Valerio cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Miró a Luna y por un segundo no supo qué decir. En ese momento entró la madre de Luna, preocupada por el riesgo de su hija. Al ver la escena, dudó si interrumpir o quedarse. «Mamá, ya terminé», dijo Luna levantándose despacio. Antes de irse, miró al patrón por última vez. A veces domar no es sujetar ni humillar, es entender. Ojalá lo intente. Y salió, dejando atrás la tensión y la duda flotando en el aire. El giro inesperado llegó cuando Valerio, solo en la sala, abrió de nuevo el cuaderno. Sus manos, grandes y acostumbradas a la rienda dura, acariciaron la hoja donde el abuelo de Luna había escrito: «Los caballos, igual que la tierra, solo florecen con respeto». Valerio sintió una punzada en el pecho. Recordó a su padre, a su abuelo, a los tiempos en que el campo no era puro negocio, sino vida compartida. Por primera vez en años, dejó que una lágrima asomara en sus ojos. Afuera, Luna y su madre caminaban de regreso. No sabían qué iba a pasar, pero en el rostro de la niña se notaba algo nuevo. La certeza de haber hecho lo correcto, aunque no hubiera garantías de triunfo. En el rancho grande, el patrón quedó solo, con el cuaderno en las manos y la cabeza llena de preguntas. Por primera vez, la grieta en su corazón era más grande que su orgullo. La historia no estaba resuelta, pero algo fundamental había cambiado. En el corazón del hombre más duro del valle, una puerta se había entreabierto. Y esa noche, mientras el viento jugaba entre los campos y los rumores se esparcían como semilla, la comunidad supo que una niña puede hacer temblar la tierra sin alzar la voz. El verdadero poder, quizás, era el de atreverse a escuchar. El sol apenas despuntaba cuando Luna llegó a la plaza del pueblo con la cara llena de tierra y los ojos brillando de ideas nuevas. El ambiente olía a pan recién hecho y a esperanza, de esa que se nota más en los gestos que en las palabras. El rumor de la historia de Huracán y la valentía de Luna seguía corriendo de boca en boca, pero ahora los campesinos ya no solo susurraban, discutían, proponían, soñaban en voz alta. Del día surgió cuando Luna, acompañada por doña Pilar y un puñado de mujeres del valle, colgó en la pared del salón ejidal una hoja escrita a mano: «Taller para el cuidado de la tierra y los animales. Métodos antiguos para tiempos nuevos». Nadie sabía bien qué esperar. Había curiosidad, dudas y algo de miedo. Pero fue el abuelo Héctor quien rompió el hielo, levantando la voz desde su rincón. «Cuando yo era muchacho, la tierra no se compraba a pagos, ni se trataba como si fuera enemiga. Se pedía permiso, se cuidaba. Si nos vamos a juntar hoy, es para aprender eso otra vez». Hubo murmullos de aprobación y unas cuantas risas nerviosas. La gente empezó a llegar. Campesinos con manos callosas, mujeres con delantales, niños con la ropa sucia y la mirada atenta. Nadie traía cuadernos nuevos, pero sí una memoria llena de historias. Llegó cuando, a media mañana, uno de los hombres más escépticos alzó la voz. ¿Y de qué sirve aprender todo esto si los grandes tienen tractores, abonos y hasta la policía de su lado?
Nosotros no tenemos ni pa' semilla buena. Luna respondió con una calma que sorprendió a todos. No queremos competir con ellos, queremos sobrevivir sin deberle nada a los bancos. Si cuidamos la tierra, el agua y los animales como lo hacían nuestros abuelos, tal vez no seamos ricos, pero nadie nos va a quitar lo que sí tenemos. Se hizo un silencio incómodo, pero entonces doña Pilar intervino. Miren este maíz crecido en pura composta y agua de lluvia. No se ve tan bonito como el de los tractores, pero da tortillas dulces y resiste la sequía. No tenemos que volver a pedirle permiso a nadie para sembrar. La tensión se alivió con aplausos tímidos y sonrisas sinceras. Poco a poco, la gente empezó a compartir lo que sabía. Remedios para las vacas enfermas, cómo hacer abono con hojas secas, formas de captar agua cuando el arroyo se seca. Los niños anotaban, las mujeres probaban mezclas de hierbas y los hombres contaban anécdotas sobre cómo las tormentas de antes les enseñaron a leer el viento. Se vivió cuando un grupo de jóvenes, inspirados por Luna, propuso intercambiar semillas nativas en vez de comprar fertilizantes caros. Si cada quien trae lo que tiene, nadie se va con las manos vacías, dijo uno de ellos mostrando un puño de frijoles negros. Así sembraban los abuelos, así vamos a empezar de nuevo. En ese momento, una de las mujeres más reservadas, doña Ofelia, se animó a decir algo que resonó en todos. Mi esposo se fue buscando trabajo lejos porque aquí no veía futuro. Pero si logramos sacar la milpa adelante entre todos, yo creo que puede volver. Y si vuelve, tal vez mis hijos aprendan que no todo es deuda y tristeza. La emoción subió en la sala. No faltaron lágrimas ni carcajadas. Algunos dudaban, otros se ilusionaban, pero la idea de un rancho nuevo, más justo y menos dependiente de los poderosos, ya no era solo un sueño. Empezaba a ser un plan. Mientras tanto, afuera del salón, el viejo Valerio pasaba despacio en su camioneta. Miró de lejos la reunión, sintiendo una punzada que no era solo en la pierna herida. Por primera vez, no se atrevió a entrar ni a imponer su voluntad. El eco de las palabras de Luna y el cuaderno del abuelo seguían rondando en su cabeza. En vez de rabia, sintió un respeto nuevo. Bajó la ventanilla, respiró hondo y se perdió por el camino de regreso al rancho, pensando en todo lo que nunca había entendido. Al caer la tarde, el taller terminó con una promesa sencilla: volver a reunirse cada semana, probar, fallar, aprender juntos. Nadie tenía certezas, pero todos se llevaron a casa una semilla de esperanza. Luna salió al patio, respiró el aire fresco y vio a lo lejos a Huracán, pastando tranquilo en la orilla del monte. El caballo la miró, como si supiera que algo nuevo estaba naciendo en el valle. Por primera vez, el futuro no se sentía como una amenaza, sino como una puerta abierta. En ese rancho nuevo, la tierra no era botín ni castigo, era familia, raíz y destino compartido. Y aunque quedaban heridas y dudas, la gente entendió que ningún tractor ni maquinaria podía comprar la dignidad de trabajar juntos, de resistir y de empezar de nuevo. Esa noche, mientras las luciérnagas bailaban sobre los campos, Luna supo que la lucha había valido la pena. Porque aunque el mundo no cambie de golpe, cada quien puede empezar a sembrar diferente. Y a veces, la esperanza crece justo donde nadie la espera. En los días siguientes, la vida en el valle tomó otro ritmo. Los campos, aún cicatrizados por la sequía y los viejos pleitos, empezaron a llenarse de movimiento y esperanza. Las mujeres seguían con los talleres, los hombres araban juntos, y los niños aprendían a escuchar el viento antes de salir a jugar. Pero lo que nadie esperaba era la forma en que Huracán, el caballo negro de la leyenda, volvería a ser noticia. Se sintió temprano, cuando un grupo de campesinos se reunió al pie de la llanura para limpiar canales de riego. De repente, uno de los más jóvenes, con la gorra chueca y las botas llenas de lodo, soltó un grito. «¡Miren! ¡Allá está! ¡En la llanura!».
Todos voltearon. Bajo el sol claro, moviéndose con una calma casi fantasmal, Huracán caminaba entre las milpas y los surcos. Su silueta era inconfundible, crin larga, cuerpo fuerte, el andar altivo y a la vez relajado, como si el campo entero fuera parte de él. Nadie se atrevió a acercarse mucho. Lo veían pasar, algunos en silencio, otros con respeto y asombro. Una niña pequeña, hija de doña Ofelia, corrió unos pasos con la mano extendida. Huracán la miró, se detuvo a unos metros y luego siguió su camino. No hubo miedo ni rechazo, solo una distancia digna, casi mágica. Surgió cuando, en la hora del almuerzo, los campesinos comentaron lo que habían visto. Ese animal es libre de nuevo. No lo encadenó ni el patrón, ni la tormenta, ni la gente, dijo uno con un dejo de admiración. Anda aquí porque quiere, no porque lo obliguen. Los más viejos asintieron, recordando historias antiguas de caballos guardianes, de bestias que solo aparecían cuando la comunidad estaba en peligro o en transformación. En ese momento, Luna llegó con tortillas calientes y agua fresca. Al escuchar los comentarios, sonrió con una mezcla de orgullo y ternura. No es nuestro, pero tampoco es de nadie. Tal vez solo vino a recordarnos que no todo en la vida se puede poseer, dijo, dejando la frase en el aire como una verdad simple. Mientras el calor apretaba, Huracán siguió moviéndose por la llanura. No buscaba refugio ni comida en las casas. Se alimentaba de lo que el campo le ofrecía, cruzando arroyos, olisqueando el aire, echando a correr cuando un trueno rompía el silencio. Se dio al atardecer. En una de las parcelas más alejadas, Luna, su madre y varios vecinos trabajaban preparando composta. Un murmullo recorrió el grupo. Huracán se había acercado a la cerca, mirando a todos desde la distancia. Luna dejó lo que tenía en las manos y, sin hablar, caminó hacia él. No intentó tocarlo ni llamarlo. Solo se quedó ahí, quieta, reconociendo en el animal la misma soledad y la misma libertad que ella había sentido tantas veces. Huracán la miró largo rato, bajó la cabeza en señal de respeto y luego trotó suave hacia la parte alta de la llanura. El giro inesperado de la jornada llegó cuando uno de los peones, de los que antes defendían al patrón, se quitó el sombrero y dijo en voz baja: «Hay cosas que es mejor dejar libres. El respeto se gana, no se impone». Esa frase quedó rondando en el aire. Los niños dejaron de jugar para mirar al caballo alejarse. Las mujeres se secaron el sudor de la frente. Y los hombres, en vez de pensar en la carne o en la ganancia, hablaron de cuidar el agua, los árboles y las semillas. En la noche, cuando el viento enfriaba la tierra y el silencio era más profundo, Luna salió al patio y miró la llanura abierta. A lo lejos, una silueta negra brillaba bajo la luna. Era Huracán, vigilando el campo, sin jaulas ni cadenas, tan parte del paisaje como el monte y el cielo. «Gracias», susurró Luna, sabiendo que el caballo no necesitaba oír palabras para entender. Así, Huracán se convirtió en leyenda viva. No era el trofeo de nadie ni la amenaza de siempre. Era el guardián de la llanura, un símbolo de que la fuerza no está en el control, sino en el respeto. Por días, semanas y quizá años, seguiría andando entre los surcos, apareciendo de vez en cuando, solo para recordar a todos que la libertad se cuida, no se conquista. Y aunque nadie podía asegurar que la paz era definitiva, todos sabían que mientras Huracán vigilara desde la llanura, el valle tendría una esperanza distinta, menos ruidosa, más profunda. En cada mirada, en cada historia contada al atardecer, el guardián estaba presente. Ya no hacía falta atraparlo. Bastaba con saber que estaba ahí, caminando entre el maíz y el silencio, cuidando lo que finalmente todos habían aprendido a respetar. El sol se despedía del valle, pintando la tierra de naranja y oro. Luna, ahora con los rasgos más definidos de la adolescencia, se sentó bajo el viejo guamúchil con su cuaderno entre las piernas.
El aire era tibio, lleno de grillos, y el canto lejano de una mujer llamando a sus hijos para cenar. El campo seguía igual, y al mismo tiempo todo era diferente. Vino con ese simple acto de escribir. Luna pasó las hojas, tocó la portada gastada y con letra pausada anotó: hoy Huracán cruzó el llano al atardecer, ya no corre de nadie. Camina como si supiera que no hay dueño en la tierra, solo historias por contar. La rutina del campo seguía, pero los murmullos habían cambiado. Los hombres aún hablaban de cosechas y precios, los ricos discutían de tractores y créditos, y las mujeres seguían luchando por el agua y la dignidad de sus casas. Sin embargo, a Luna ya no la miraban igual. Ahora era la muchacha que había hablado al patrón sin miedo, la que se ganó la confianza del caballo imposible. Se dio cuando, a lo lejos, la silueta de Huracán apareció sobre la loma. La luz lo envolvía como un presagio. No era ni leyenda ni fantasía. Era real, poderoso y libre. Algunos niños corrieron tras él, pero el animal, con una elegancia que solo dan los años y el sufrimiento superado, se mantuvo fuera de alcance, galopando justo al borde del horizonte. Luna sonrió, guardando silencio. Recordó cada momento. La primera vez que vio a Huracán encadenado, el miedo en sus ojos, el día en que se atrevió a acariciarlo, la huida por el monte, la noche de la cueva, el miedo compartido y la promesa cumplida. Un giro inesperado ocurrió cuando, en medio de su escritura, Luna escuchó pasos detrás de ella. Era su madre, más cansada pero también más fuerte que nunca. «¿Qué apuntas, hija?», preguntó sentándose a su lado. Luna le mostró el cuaderno, con hojas llenas de dibujos, remedios de la abuela y pensamientos propios. «Estoy dejando por escrito lo que nadie se atrevió a decir antes, para que si un día alguien se pregunta por qué el campo cambió, tenga al menos una historia para empezar». La madre la abrazó y ambas miraron el llano en silencio. Los problemas no se habían ido. Los patrones seguían levantando cercas nuevas y comprando maquinaria. La sequía seguía amenazando y la vida era dura. Pero algo se había movido. Ya nadie dudaba que una sola persona podía marcar la diferencia, aunque no cambiara todo de golpe. Se vivió cuando un grupo de campesinos se acercó a saludar. Uno, tímido pero sincero, le dejó una bolsa con semillas. «Para la próxima siembra, Luna. Lo que tú nos enseñaste ya no lo vamos a olvidar». Ella les dio las gracias, sabiendo que ese pequeño gesto era más grande que cualquier discurso. El atardecer llenó de sombras largas la parcela. Huracán, a la distancia, se detuvo y relinchó. Era un canto bajo, antiguo, mezcla de despedida y de promesa. Luna respondió con un silbido aprendido en la infancia. Por un momento, pareció que el animal dudaba, que podría acercarse, pero prefirió seguir su rumbo, perdiéndose en la neblina que ya bajaba sobre el monte. Y entonces, en ese instante, Luna entendió el último secreto. A veces, lo más valioso no es lo que puedes tener cerca, sino lo que puedes dejar ir en libertad. Cerró el cuaderno y se puso de pie. Miró el horizonte y se sintió pequeña pero fuerte, conectada con la tierra y con los viejos sueños de su abuelo. El campo seguía dividido, los que tenían poder y los que no, pero en el aire flotaba algo nuevo. Una dignidad silenciosa, una lección transmitida entre generaciones. Mientras las primeras estrellas salían y la brisa traía el olor a leña, Luna volvió a casa. Sabía que su historia no era de finales perfectos, pero sí de cambios reales. En su corazón guardó la certeza de que escuchar, acompañar y respetar vale más que dominar. En la última página del cuaderno, antes de guardar la pluma, escribió: «El caballo volvió a confiar y yo aprendí a escuchar. Eso, aquí donde nadie nos prometió nada, es ya un milagro». A lo lejos, Huracán galopaba libre. Y aunque nadie podía tocarlo, todos sentían que su libertad era de alguna manera también la suya.
El campo, con sus cicatrices, seguía vivo, y una niña, ahora joven, aprendió que el horizonte no es una línea lejana, sino la posibilidad de empezar de nuevo cada día. A veces, lo más valiente que podemos hacer no es desafiar a los poderosos, ni romper las cadenas de otros, sino atrevernos a escuchar de verdad, escuchar la voz del que sufre, el silencio de la tierra, el miedo de un animal, o la esperanza que resiste aún en los lugares más olvidados. Esta historia nos enseña que la dignidad y la libertad no se regalan ni se imponen, se construyen paso a paso, con pequeños actos de ternura, de valentía y de empatía. No importa cuán dividido esté el mundo, ni qué tan grandes sean las injusticias. Basta con que una sola persona decida escuchar y respetar para que algo empiece a cambiar. Y aunque la vida sigue siendo difícil y los poderosos sigan creyendo que todo se compra, siempre habrá caballos como Huracán y niñas como Luna para recordarnos que lo que realmente importa no tiene dueño. Ahora te invito a ser parte de esta comunidad que cree en las historias que tocan el alma. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué es lo que más te conmovió de la historia? ¿Alguna vez has sentido que algo pequeño que hiciste tuvo un gran impacto? Regálanos un me gusta si sentiste algo especial y comparte este video con alguien a quien quieras inspirar. Así juntos seguimos sembrando esperanza en más corazones. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más relatos como este, llenos de emoción, verdad y el poder de lo sencillo. Porque aquí, juntos, nadie está solo y cada historia nos pertenece a todos. Nos vemos en la próxima y que nunca falte un horizonte abierto en tu vida.